¿Querés ahorrar y no sabes cómo? ¿Necesitas ayuda en tu economía doméstica? ¿Cómo cuidar el bolsillo? Finanzas para el hogar. Los números al alcance de todos. Citas de Radio te acerca la cita económica. Bueno, muy bien, ya hemos vuelto a Citas de Radio y ya tenemos el gusto de poder conversar con Paula Martínez en su cita económica. Hola Paula, ¿cómo estás? Catalina soy. Hola Catalina, ¿qué tal? Un saludo para todos. Bueno, gracias Paula. Bueno, qué interesante hoy lo que vamos a conversar, ¿no? Es qué va a pasar con la inflación de ahora en más, qué expectativa podemos tener al respecto. Sí, bueno, después de todo esto, el primer semestre del año que se ha hecho un poco largo, ¿no? Sí. Que ha sido bastante elevada la inflación y un poco tumultuosa toda la parte económica. Podemos ver a ver qué va a pasar de ahora en más y para los próximos años, teniendo en cuenta que el gobierno, por ejemplo, presentó el proyecto de presupuesto 2017 con una inflación del 17% para el año próximo, lo cual es bastante menos que la mitad de lo que estaría previsto para este año. Hay las previsiones para terminar 2016 hablan de entre algunas, las más optimistas, el 35 y las otras el 40, ¿no? Por ciento. Un año bravísimo. Va a depender un poco los meses que faltan, ¿no? Lo que se ha visto hasta ahora es que noviembre y diciembre del año pasado hubo una inflación alta, se aceleró un poco el tema inflacionario en el primer semestre, y los números que se difundieron en septiembre, que corresponden a agosto, al octavo mes del año, ya son bastante más bajos. Repasemos algunos valores, por ejemplo. El dato del INDEC, el IPC del Gran Buenos Aires, capital y alrededores, sí. 0,2% en el mes de agosto, San Luis 0,6%, Córdoba 0,3%, Ciudad de Buenos Aires da negativo, incluso menos 0,8%. Ahí hay que agarrarlo con pinzas, esta caída que es muy auspiciosa, por supuesto, pero hay que agarrarla con pinzas porque está el impacto de la reducción de tarifas, todo el freno al aumento de tarifas que produjo la Corte. Entonces hay una parte de esa inflación baja que tiene que ver con una deflación, una baja de precios, que es el tema tarifario. Sí, pero Paula, discúlpame, a ver si te entendí bien. En verdad, el tema de las tarifas, ¿eso no pega a nivel nacional? Si hablamos de gas, por ejemplo. Sí, pero como esto está medido por ciudades, está bien. Por ahora, recordemos que el IPC, el INDEC, por ahora no está dando una inflación nacional. El primer índice que ha sacado, que empezó en abril, o sea, tampoco hay de todo el año, sí. Es de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires solamente. Entonces, es muy parecido al que elabora el gobierno de la Dirección Estadística de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, está bien. Entonces, cada ciudad y cada provincia tiene su propio índice, que no son exactamente iguales, sobre todo el que más mostró inflación. Después, si quieren, repasamos lo que fue todo el año. La Ciudad de Buenos Aires es la que muestra la inflación más alta. Por ejemplo, en los 8 primeros meses del año, enero a agosto, el IPC de Ciudad de Buenos Aires acumula un 31%, el de Córdoba acumula un 25% y el de San Luis 24%. Entonces es muchísimo menos Córdoba, San Luis, que el de Ciudad de Buenos Aires. Y esto tiene que ver porque Ciudad de Buenos Aires tiene, sobre todo el tema de las tarifas de luz, que el aumento es mucho mayor allá que en el resto del país, porque el resto del país tenía tarifas más altas. Claro. ¿No? Lo de gas sí, por supuesto, impacta en todo el país, y todos estos índices que estuvimos dando tienen ese impacto. Ahora, si le sacamos la parte de precios de bienes y servicios regulados, que serían estos servicios públicos básicamente, y los estacionales, que por ejemplo frutas y verduras, ¿no? Que siempre varían por la estación, sí. Indumentaria y algunos otros productos que son estacionales, la inflación núcleo que se llama, o inflación resto,
también es más baja que los meses anteriores. Y en general están un poquito por encima del 1,5% en el mes de agosto. 1,7 da el IPC del INDEC, del Gran Buenos Aires, 1,62 Córdoba, 1,6% Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Entonces, para sintetizar, hubo una baja muy fuerte de la inflación en agosto debido a las tarifas, pero si se saca el impacto de las tarifas, hay también una baja de la inflación que no es tan importante, pero es significativa también. Uh-huh. Entonces, lo que podemos ver es que hay una tendencia a la baja después de valores muy, muy altos. Por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires llegó en abril, si no me equivoco, al 6% mensual en un solo mes. En Córdoba y en San Luis el pico fue febrero-marzo y llegó al 4,5%, y también hubo alzas muy altas en noviembre, diciembre del año pasado. Uh-huh, uh-huh. Otro elemento que podemos sumar es que el Banco Central acaba de largar un esquema de metas de inflación que no se aplicaba acá en Argentina, pero que muchos países lo han aplicado, y se pone un esquema de lograr una banda entre distintos valores para los años siguientes, y lo que han anunciado es que quieren entre 12 y 17% anual para 2017, o sea que estaría en línea con el presupuesto. Recordemos que el presupuesto, como dijimos al principio, está en el 17%, sí. 8 y 12 bajaría para 2018 y entre 3,5 y 6,5 para 2019. O sea que en 3 años tendríamos que bajar a menos de 6,5%. Impresionante. Sí, la verdad que es bastante ambicioso. En base, hubo un análisis de la consultora, de una consultora estos días, que decía que el promedio de los países que aplicaron con éxito las metas de inflación fue 8 años para bajar a menos del 5%, claro, la inflación. O sea que esto es bastante acelerado y ambiciosa las metas que se están proponiendo. Uh-huh. Paula, ¿y la gente en el bolsillo ya de alguna manera empieza, o cuándo empiezan a sentir que se dejó de apretar con la inflación? Es como, me parece que ya se está sintiendo, sobre todo también acá tenía algunos datitos del tema alimentos, no quiero marear con tantos números, pero los alimentos aumentaron menos que el IPC núcleo que se llama, ¿no? Está entre 0,5, 0,7, 0,9, es menor al 1% la suba de alimentos, y uno puede ir viendo también que hace varios meses que hay productos que están sin subas, por más que siempre hay alguno que sube más que otros o que se dispara, pero hay como una tendencia bastante estable para, por lo menos en estos meses que se está viendo. Está bueno y eso también, sí, está bueno saberlo, porque en el bolsillo. Perdón, Paula, decime. Sí. No, digo que esto, yo creo que hay que esperar ya estamos entrando en el último trimestre del año, digamos que el segundo semestre que se hablaba desde el gobierno empezaría en el último trimestre, claro, ¿no? Porque uno ya está empezando a notar estas señales de estabilidad, y lo cual hace también que vaya a haber un mayor aumento en el consumo. Sobre todo hay algunas subas todavía salariales que quedan pendientes o que se pueden llegar a arreglar, y al no haber inflación es una mejora en el bolsillo, por supuesto, de la gente, en el poder adquisitivo, y hay algunas actividades que se empezaron a reactivar, a mover muy, muy despacio, como el tema de la construcción pública por ahora. La privada está empezando a caminar, pero muy, muy lento. Y bueno, esto, lo que hay que esperar es que haya estabilidad, y la estabilidad es la base para empezar a crecer, porque toda esta turbulencia que hubo los primeros 6 meses, sino los primeros 9 meses del nuevo gobierno, de la nueva gestión, no son positivos, digamos, ni para la actividad económica, ni para la inflación, ni para nada, ¿no es cierto? No, y está bueno tener estos datos,
porque sobre todo en la cuestión de alimentos, que por ahí es un gasto muy grande según la familia que uno tenga, Sí, por supuesto. es interesante porque también uno puede ser como estar atento a las remarcaciones que por ahí se hacen en los negocios sin necesidad o sin seguir la tendencia a la baja, ¿no? Entonces, bueno, saber que si hay unos aumentos desmedidos, bueno, uno tendría que ir a buscar otro comercio, porque cuando se empiece a estabilizar todo, también los comercios van a tener que empezar a competir de una manera justa con precios justos, ¿no? Sí, lo que hace, mira, justo esto que decís de buscar precios es importante porque lo que genera la inflación también es una disparidad muy grande de precios de un negocio a otro. Vos podés ir a un supermercado, superficies del mismo tamaño, no estamos hablando de un almacén contra una gran superficie, sino que negocios similares, y la verdad que los precios varían muchísimo, hay diferencias muy muy grandes de uno a otro, y esto tiene que ver como hay por ahí cuando hay épocas de remarcación, la gente no sabe bien cuánto valen las cosas, claro, entonces claro. Eso, la estabilidad también eso lleva a que uno pueda tener mayor control, porque al tener una cierta estabilidad de precios uno va viendo cuáles son los que están fuera de lugar, digamos, esto que vos decías, que me parece muy importante. Ahora, Paula, con respecto a los servicios, sí, ¿no? Por ahí, que también es común que haya remarcaciones, porque bueno, venimos de una historia de inflación en los últimos años, entonces cada tanto se remarcaba en los servicios. El tema de los servicios con las nuevas tarifas, ¿también van a tener una baja de costo o se va a mantener más o menos en lo que venía estando, en los costos que viene estando? Yo creo que no va a haber bajas. En realidad, cuando estamos hablando de baja, estamos hablando de la inflación, ¿no? De los precios, ¿no? Sí. Para que tengamos una idea, la inflación es la suba de precio. Entonces, cuando hablamos de baja de inflación, estamos hablando de que baja el ritmo de aumento de precio. No estamos hablando de deflación, que sí sería una baja del precio nominal, digamos, del precio que uno ve. Uh-huh. Con el tema de los servicios y las tarifas, yo creo que es muy difícil que si a las empresas a las empresas le bajan un poco los costos de los servicios por esto de que se vuelve atrás tarifa, bajen el precio final, porque en realidad en el precio final no estaba trasladado todo el costo de los servicios. Realmente con el tema de la recesión que había, las empresas les costaba trasladar a precios todo. Entonces, ahora podrán recomponer algún margen. Lo que quería plantear un poco hacia adelante, qué pasaba, ¿no? Uh-huh. ¿Qué podemos esperar de ahora en más? Y para eso tenemos que ver cómo venía, cuáles eran las causas de la inflación, que básicamente la inflación hace 10 años tenemos una inflación por emisión monetaria, por pujas distributivas, y este año lo que se acentuó fue el tema de la devaluación y el tema del impacto tarifario, que son, a diferencia de los otros, estos son impactos puntuales. Entonces, esta baja de la inflación tiene que ver con que desapareció ese efecto de la devaluación de diciembre uh-huh. y de la suba tarifaria, por lo tanto, hay que esperar que siga bajando. Además, por otro lado, el Banco Central y el gobierno central también están tomando medidas de política monetaria y política fiscal para evitar una inflación. La inflación en realidad es un fenómeno macroeconómico, no tiene que ver con las decisiones individuales de una empresa o un negocio que quiso remarcar sus precios, ¿no es cierto? Se hace todo en un contexto que tiene que ver con la situación macroeconómica general, y por eso hay que tomar medidas de política monetaria o política fiscal que generen otro contexto que sea de baja inflación. Durante los primeros meses del año, ustedes han visto, las tasas de interés de las LEVAX estuvieron por las nubes, estuvieron 37-38%, y eso es una política monetaria de contracción de la cantidad de dinero, o sea, de restringir la cantidad de dinero,
y eso se sintió en la actividad económica. Al haber menos cantidad de dinero, también hay menos actividad, ¿no? Eso nos dimos cuenta todos que hubo como un parate en la actividad. Ahora las tasas de interés han bajado al 26 y pico %, 35 días, digamos, y la expectativa es que sigan bajando y se vayan alineando un poco con la inflación que espera el Banco Central, las tasas de interés de las LEBAC. Ese es un poco el instrumento que usa el Banco Central para combatir la inflación. Y desde el lado fiscal, el déficit fiscal realmente no ayuda a combatir la inflación porque la emisión monetaria para financiar ese déficit también genera una suba de precios. Lo que ahora es difícil bajar el déficit. Yo creo que el gobierno tenía una intención de bajar el déficit mucho más rápido de lo que ha podido y lo que va a poder, porque en realidad la presión tributaria es muy alta y hay presiones, ustedes saben, para que bajen los impuestos, desde ganancias hasta monotributo, cualquier otros impuestos a la producción. Y después las provincias también están queriendo recomponer sus recursos, que la nación había avanzado mucho. Entonces, hay toda una situación fiscal complicada, pero está el financiamiento, después del arreglo con los holdouts, está el financiamiento externo y en el mercado que no es el financiamiento monetario del Banco Central, con lo cual también ahí hay un cierto alivio por ese lado. Para el año que viene hay un tema que es muy importante, que va a ser cómo van a fijar los salarios los sindicatos, o van a querer fijar los salarios los sindicatos. Vamos a fijar en base a la meta de inflación del 17 que plantea Sturzenegger del Banco Central para el año que viene, o van a querer recomponer parte del poder adquisitivo para durante 2016, que ha sido importante, por supuesto. Claro, sí. En realidad, el gobierno yo creo que querría que se recomponga en base a la inflación esperada para adelante, pero lo más probable es que haya una cierta combinación de recuperar parte del poder adquisitivo perdido y parte de lo que viene. Entonces, ese tema va a ser importante para el tema inflacionario, que es lo que se llama comúnmente, ustedes habrán escuchado, puja distributiva, ¿no? Entre salarios y bueno, parte de la rentabilidad empresaria. Pero bueno, la tendencia en general es a la baja. Yo creo que va a haber una tendencia a la baja y hay que esperar algo así. Falta la recomposición tarifaria, que no va a ser tan fuerte como la que se había planteado en un principio. El 400% ya vimos que no, que se va a hacer en forma mucho más gradual y moderada. Entonces, también eso va a quitar un poco de presión. Y después hay otro tema que es un poco preocupante también, que es el tema del dólar, porque si bien ahora está estable, se está trazando el tipo de cambio con la inflación que hubo interna, con la inflación, los costos que han subido, se está trazando y eso también puede haber una presión de que en algún momento del futuro, no digo ya, pero dentro de un año empiece a recomponerse nuevamente. Hay que ver también un poco me parece que falta mucho todavía, ¿no?, para el año que viene y para plantear políticas, pero hay que ver cómo se van manejando cada uno de estos temas. En principio, yo creo que este pico inflacionario que hemos tenido todos estos meses no se va a repetir hacia adelante. Lo más probable es que vaya bajando. Ojalá que sea con el ritmo que el gobierno planteó, esto del 17 el año que viene, el 12 el 2018, el 6,5 2019, pero bueno, hay que ver si se logra realmente eso, pero la tendencia va a ser a que no sea el 40 como estamos pensando para este año, ¿no? 40 interanual que está teniendo ahora la inflación. Buenísimo, Paula, gracias, clarísima como siempre. Bueno, Catalina, un saludo para todos y nos vemos la semana que viene. Dale, nos encontramos. Chau, chau. Bueno, ahí escuchabas a Paula Martínez en su cita económica de la semana.